llamado de atención. Pero les había prometido a Rita Segato y está con nosotros Rita Segato. Gracias por venir, Rita. Hola, ¿qué tal? Adelante. Mucho gusto. Hola. Vos apareces poco en televisión y en los medios en general, y te agradezco la deferencia de venir hoy acá. Te voy a hacer un cafecito ahora, que es nuestra costumbre. Gracias, viene bien. Pero en las entrevistas que te leí en este tiempito, de la semana pasada, bueno, esto que sacudió tanto la opinión pública, una de las cosas que dijiste fue que no querés consolar a víctimas como Telma, sino que tu trabajo está pensado para evitar que las violencias se reproduzcan y se sigan potenciando. Sí. ¿Cómo se puede hacer? Pensá en el público amplio que te mira por televisión y pensás qué consejo le podés acercar para tramitar distintas clases de violencia o distintas clases de tensión entre géneros que puedan empezar a emerger ahora a partir del debate público de esto, Sí. sin romper vínculos, ¿no? Que es lo que en algunos casos termina pasando. Sí, es un tema bastante delicado hoy. Tenemos que tener mucho cuidado porque hemos avanzado mucho. La sociedad argentina, a pesar de una serie de condiciones históricas, pero la sociedad como sociedad ha avanzado muchísimo. O sea, estamos en un momento de la historia que es en el cual nuestro país es un ejemplo para el mundo. Entonces hay que protegerlo muy bien en este momento porque son muchas las zancadillas, son muchas las trampas que aparecen. Algunas de ellas inclusive en los medios masivos de información, por eso yo misma soy bastante prudente, ¿no? Acepté venir aquí porque es un programa especial. Entonces mucho temor de que se malogre este momento y que podamos cometer algunos errores que banalicen las conquistas que hemos tenido, no solamente las mujeres, porque para mí no es un problema de las mujeres. Lo sé. Sí, es un problema de la sociedad. O sea, la violencia de género, el maltrato hacia las mujeres en sus varias modalidades es un semillero de toda la violencia en toda la sociedad, ¿no? O sea, es la incubadora de todas las formas de violencia que conocemos. El primer aprendizaje de toda violencia se da en esa violencia patriarcal, en esa violencia contra las mujeres. Por eso quedo muy asombrada cuando hay personas que protegen ese orden patriarcal, ¿no? Y están contra la violencia, quieren poner a que la policía mate a la gente en la calle y no ven que el agresor, en todas sus formas, en todas sus modalidades, es alguien que primero ha visto la violencia en la forma del patriarcado. Bueno, para el que no conoce su trabajo, yo les cuento que además de antropóloga, doctora, profesora emérita y honoraria en muchas universidades, Rita intervino en cosas muy concretas del combate a la violencia y a la crueldad. Fue perito en los juicios por crímenes sexuales contra las mujeres mayas en Guatemala, ayudó a descubrir cómo los ejércitos violan mujeres sistemáticamente y por orden, a veces escrita, de los ejércitos para someter a otros pueblos. Está asesorando ahora al gobierno de El Salvador para evitar que la policía cometa atrocidades de este tipo. Por eso te pregunto, pensando en alguien que nos esté mirando y que diga, che, a mí me pasó esto, cerca mío ocurrió un caso de violencia y no sé cómo tramitarlo. Claro. Primero, diría, para nuestro tipo de sociedad, nosotros no somos los Estados Unidos. No nos fundó un pilgrim puritano allá, ¿no? En el comienzo de nuestra historia. Tenemos otros fundadores iguales de malos, pero digamos no son iguales. Entonces nuestro feminismo no puede ser un feminismo puritano, o sea, y no podemos, hay un defecto en ciertas formas de actuación que me parecen peligrosas, que es la delegación y la entrega de la gestión de las relaciones, de la gestión de la interpersonalidad en una forma muy prematura a una instancia institucional, estatal. Nosotras las mujeres o sea, denunciar, por ejemplo, a la policía o a la justicia, claro, algo que no tenés claro si es todavía un delito o no. Cuando McDonald's fue procesado por entregar un vaso de café demasiado caliente. Eso sucedió en los Estados Unidos. No me parece una buena forma de vida. No me parece que la interpersonalidad, la gestión, la naturalidad, la forma de pelearnos, inclusive entre nosotros, tengan que ser delegado en papá Estado inmediatamente. Primero tratemos de relacionarnos, construyamos los vínculos, demos salida. O sea,
Y hay dos tipos de agresiones que deben ser muy bien separadas y entendidas. La agresión, o sea, el abuso, la violencia sexual, cuando hay relaciones de poder laborales, escolares, en las instituciones educativas de todos los niveles, o sea, donde ese abuso de poder hace con que el abusador tenga, en fin, más garantías y formas de presionar y de amenazar, ¿no? O también de beneficiar. En el caso de Thelma me llamó mucho la atención porque ella dice que su agresor, su violador, le dijo que nunca le faltaría trabajo en el futuro. Es una frase muy importante que muestra que hay una relación de desigualdad clarísima, total, laboral. Claro. Y otras son lo que está sucediendo en las escuelas secundarias, que son un gran laboratorio en este momento. Las escuelas secundarias son un lugar donde podemos observar el país, qué está pasando en el país. Entre iguales. Entonces, entre iguales, claro, toda relación de género es una relación de poder, no hay caso, lo es. Pero cuando a esa relación de poder, que es la de género, se le suma la relación de poder laboral o escolar, estamos en un campo que hay que separar. Y cuando estamos entre iguales, tenemos que primero intentar una gestión, una negociación de esa relación interpares, entre iguales, dejando una puertita de salida, o sea, pensando en que ese joven, una persona todavía cuya vida no está totalmente ya enyesada, definida, es alguien que está en cambio, está en proceso, debe tener una puertita para poder entender, mirarse al espejo, entender que se equivocó, entender que está haciendo una opción errada, acatando el mandato de masculinidad, como digo muchas veces, ¿no? Que es muy importante que los hombres comprendan cuánto pierden, ¿no? Por acatar el mandato. Ese mandato de masculinidad que vos decís que es cuando un hombre ejerce violencia sobre una mujer, en realidad está demostrándole algo a otros hombres. Está haciendo una exhibición, o sea, una exhibición narcisista de lo que él consigue como hombre ante los ojos de los otros hombres. Mis estudios sobre la violación, no es que sean todas iguales, pero la gran mayoría en realidad es un espectáculo de capacidad viril, pero no tiene que ver directamente con la víctima, sino tiene que ver con los espectadores, que son los otros hombres. O sea, de ahí viene un mandato que en mis primeros textos le llamo mandato de violación, y muy recientemente le llamo mandato de masculinidad, mandato corporativo. El hombre, su narcisismo es su gozo se realiza en un exhibicionismo que está destinado a los ojos de los otros hombres, y se pierde mucho, él pierde mucho. Él es una víctima también de ese macho alfa que está en su familia, que está en su vecindario, que está en su escuela y que le está exigiendo algo. Él está curvándose, está obedeciendo. Él es una víctima obediente también de un mandato que lo perjudica. Y cuando vos decís esto de dejar una ventanita abierta, pienso en el ejemplo de un preso, ¿no? Pienso en si esperamos que un preso se rehabilite y vuelva a vivir en la sociedad. Absolutamente. Porque un preso, si es violado, exacto, o si es maltratado, o si es, no sé, hambreado, y después sale, probablemente reincida. Probablemente se resienta de una forma irrecuperable. El resentimiento es un daño muy grande, ¿no? Y no creo que el castigo en sí pueda cambiar a las personas. No es el castigo, al contrario, las vuelve peores. Yo creo en la conversación, creo que debemos habilitar espacios de asamblea, espacios donde se conversen estos temas y que no se pierda la capacidad de interacción entre los chicos y las chicas. Tiene que mantenerse. Estoy hablando entre iguales. Sí, claro. Después en las relaciones desiguales o en las relaciones capitalistas de empleado-patrón debería intervenir o el Estado o algún esquema de la propia empresa, por ejemplo. También puede haber un esquema. Yo creo que instancias más inmediatas son más eficaces que el Estado, porque lo que vemos en el Estado es que la justicia nos traiciona todo el tiempo. Lo que pasó con el caso de Lucía Pérez, lo que pasó con el jury al juez Rossi. El juez Rossi es un juez de Paraná, de Entre Ríos, que dejó libre, desobedeciendo, absolutamente desoyendo 29 informes psicosociales, dejó libre al violador que después pasó a asesinar a Micaela. Y el jury que se intentó hacerle porque era ejemplar, es decir, este juez no puede ser juez y los jueces como él no pueden ser jueces.
fue traicionado por el fiscal de Entre Ríos. Rita, te quiero preguntar si hay mujeres machistas. Intuyo que sostenés que sí, pero sí. Te quiero mostrar un ejemplo para que analicemos juntos. Esto decía la ex CEO de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, lo dijo en las últimas horas en un reportaje con La Nación Más. Es obvio que uno quiere salir en la calle y que no le estén chiflando y que no le estén diciendo. Me pasó el otro día, ojalá tuviera el SMS para poder hacer el coso del acoso. Pero, y no estaba extravagante. Sí, me silbaron, eran las 11:30 de la noche, yo iba caminando y sí, tenía tacos, medias finas, pero tenía un vestido por arriba de la rodilla, no era nada demasiado, salía de una cena en un evento. Sí, yo creo que si te pusiste el decote, hacete cargo de lo que va a generar. Si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar. No, es necesario que la mujer pueda salir y presentarse en el ojo público, ¿no? Con absoluta tranquilidad, ¿no? En algunos países eso es absolutamente hoy estándar, o sea, en Europa es más, o sea, imitamos de Europa lo peor que tiene Europa, sacamos de Europa, nos curvamos, pero lo mejor que tiene Europa es lo que no imitamos como sociedad. De cualquier manera, sí, yo creo que el ojo público siempre mira a la mujer con sospecha moral, y eso tenemos que, es necesario, indispensable luchar contra la sospecha moral que el ojo público hace recaer en la figura, en el cuerpo de una mujer. Esto muchas veces lleva a las mujeres a, sembrar dudas incluso sobre lo que otras mujeres denuncian. Seguramente. De violencia. Ahí pongo el ejemplo que indispensable de Margaret Thatcher. O sea, porque Margaret Thatcher cerró todas las creyes en Inglaterra, en las Islas Británicas, cuando fue primera ministra, y obligó a las mujeres, todas las creyes públicas. ¿Qué es eso? Las creyes portugués, son las guarderías públicas. Cerró las guarderías públicas y obligó a todas las mujeres a volver a casa. Y era una mujer primera ministra. Condoleezza Rice era una mujer y negra. O sea, todos, todas, o como les quieran, en la pluralidad de sujetas y sujetes que somos, todos al nacer somos socializados para mirar al mundo con el ojo patriarcal. Todos somos patriarcalizados. El ojo patriarcal es el ojo hegemónico, o sea, el ojo de todas, todos, de todos. Liberarse de ese ojo patriarcal, apagarlo, o sea, desarticularlo en uno es un trabajo largo de una vida. Entonces ahí tenemos algunas mujeres que acatan y continúan mirando al mundo como fueron enseñadas con ese ojo patriarcal. No basta tener un cuerpo de mujer. Y otras que nos hemos dado cuenta de que somos perjudicadas por ese ojo. Hemos tenido la inteligencia, la sensibilidad y la astucia de darnos cuenta de que ese ojo, su mirada, nos perjudica. Y ahí hemos trabajado y estamos trabajando para no caer, ¿no?, en ese ojo patriarcal, mirando al mundo con ese ojo patriarcal. Vos hablás de las guarderías de Thatcher y pienso en el neoliberalismo en general, que nació de esa experiencia, la experiencia de Reagan, y que está reverdeciendo acá en América Latina. Me pregunto, ¿hasta qué punto se puede pelear por reivindicaciones feministas sin ser, como decía Rosa Luxemburgo, de alguna manera anticapitalista o de izquierda? ¿Hasta qué punto no se puede... ¿Hasta qué punto no se entra en contradicción si no se reclama, por ejemplo, que el Estado no se retire de esas actividades que ayudan más a la mujer? Yo tengo una posición un poco compleja que sería muy difícil explicarla ahora. Yo creo que a partir de este momento la historia va por la mano de las mujeres y por fuera del Estado. Lo he escrito, lo he dicho en muchas entrevistas y conferencias. Pero que se desarticule el Estado, que no, porque el Estado nos traiciona. Sobre todo, hablemos de América Latina. Este Estado tiene un error de fundación. O sea, nuestros estados están mal fundados. Te explico mi punto. Y nos acaban traicionando siempre. Pienso en la asignación por hijo, que perdió 20 puntos de poder adquisitivo este año. ¿A quién perjudica más? ¿A las madres de esos hijos o a los varones padres de esos hijos? No, perjudica a quien está más a cargo de esos hijos, que son las mujeres. Por eso, a eso apunto. Pero me estaba refiriendo a otro fenómeno, que es un cambio en la política, un cambio en lo que consideramos política.
y yo quiero poner en destaque que estamos frente a un momento en el que surge una politicidad de las mujeres que no va por dentro del Estado. La politicidad de las mujeres es lo que estamos viendo en las marchas, en la ocupación de un espacio público, como fueron las marchas, todas las niñas, las jovencitas, ¿no? Con lo que dicen, lo que están analizando y pensando, y que nos muestran que la historia cambiará de rumbo en la dirección de un mundo donde más gente puede vivir con bienestar. Una definición muy simple: más bienestar para más gente. Ese destino histórico va a suceder por las manos de las mujeres y mediante el desmonte del patriarcado, mediante el fin del mandato de masculinidad y con la adhesión también de los hombres. Yo creo que un umbral de una nueva era se presenta ahí, y que ese camino se tiene que hacer en parte por dentro del Estado, y en parte hay vida inteligente fuera del Estado, es la propia sociedad. Es la propia sociedad que está cambiando. Igual ahora quiero profundizar en algo que es el anclaje electoral de esto, el uso político electoral de esto que buscan hacer algunos sectores, pero antes quiero que compartamos juntos lo que nos trae Luciano Galup. Luciano Galup es nuestro comunicólogo. Gracias, Lucho. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Hola. Y él, por lo general, surfea un nuevo territorio de la política, que son las redes, las redes sociales, donde está ocurriendo mucha política, pero donde además se manifiestan muchas preferencias que antes no podíamos pulsar. Lucho, contanos qué trajiste. ¿Cómo va? ¿Bien? Mira, lo primero que trajimos fue para poner un poco en contexto qué pasó con el Mirá Cómo Nos Ponemos. Tenemos ahí un gráfico para ver de la cantidad y de la explosión que tuvo ese uso del hashtag y ese uso de la expresión. Eso es el 11, después, enseguida de la conferencia, el estallido de la conversación. Y 1 millón de tweets. Sí, en 2 días, pero concentrados, te diría, desde la tarde hasta el día siguiente. Y después lo que tenemos es compararlos con otros hitos de este año, que ha sido sin dudas un año que tuvo una agenda feminista muy marcada en Argentina, que es compararlo con otras instancias, otros momentos del debate, que son los hashtags alrededor del aborto y el de Ni Una Menos. También para poner un poco en contexto, el Mirá Cómo Nos Ponemos tuvo más tweets en 5 días que Ni Una Menos en todo el año, casi más tweets, 1.400.000 contra 1,5 millones. Tuvo más tweets que el 8M y tuvo un tercio de los tweets de la discusión de aborto, que fue una discusión de todo el año. Esto vinculado a cómo las redes empiezan a tejer nuevas solidaridades, nuevos vínculos que muchas veces estaban destinados o recluidos en lo privado y que no permitían que se conectaran, que dialogaran entre ellas. Y esta idea de el a mí también, el hashtag ese en inglés, que es el MeToo, que es a mí también me pasó, y cómo empieza a conectar personas entre experiencias que generan demandas, generan nuevas demandas que tienen que ver con, bueno, a mí también, y ponerlo en público. Notable la cantidad, ¿no? Tremendo. El volumen. Es impresionante. Cómo explotó. Ahora, todo esto siempre tiene gente que está del lado del horror constantemente y elige siempre estar del lado del horror. Y también pasó esto, que es el Yo Te Creo Juan, que es un poco lo que anticipabas en la venta de la columna, que mucho más modesto, una grieta pequeña. Bastante más modesto. Y autoconvocada y autogenerada. 44.000 tweets, pero alrededor de una construcción bastante más polémica. Tiene que ver, en principio ahí lo que tenemos son los usuarios que más participaron, y hay gente que hizo, ¿no? o algo así como gente que hizo robots, trolls. 170 tweets, 164 tweets, 90 tweets sobre el mismo tema. Por ahí la gente a la que le interesaba mucho expresar esa posición en las redes, ¿no? Y Por ahí dedos, eran trolls, por ahí eran robots. Y de dedos rápidos. Claro, de dedos rápidos. Pues ¿en cuánto tiempo hicieron eso? Y eso fue en una tarde, en 2 horas, 3 horas. Ok. Tenés que estar entrenado. Pero bueno, por ahí se entrenan para esto. No, más probable es que hayan sido máquinas. Bien, ¿y qué Lo otra que cosa? queríamos construir era el recorrido ideológico de esas cuentas que más participaron, y la forma que encontramos es ver en qué otros hashtags participaron durante este año. Y mirá lo que da el resultado de los 10 hashtags más utilizados por las cuentas que participaron del Yo Te Creo Juan. La primera es Salvemos a las 2 vidas. El hashtag que más usaron las cuentas que participaron en el Yo Te Creo Juan es Salvemos a las 2 vidas. El segundo es Con mis hijos no te metas, que está vinculado a esto que de la ESI que hablabas antes en relación al medio. El tercero es No vuelven más.
El cuarto es no a la ideología de género. Mira vos. El quinto es la ola celeste. El sexto es Argentina es provida, y así. Hay una conexión ideológica, hay una construcción ideológica alrededor de el yo te creo Juan, el posicionamiento en la crítica al feminismo y otras experiencias políticas que hemos tenido durante este año. No se le puede negar coherencia en ese punto. Sí, siempre del lado del horror. Sí, lógico. ¿Y te sorprende, Rita? No, porque eso nos muestra hasta qué punto la cuestión de las mujeres es un tema que está en el centro de la política. El hecho de que haya una vinculación entre todas estas posiciones nos muestra, nuestros antagonistas del proyecto histórico nos están mostrando que el tema de la manutención del patriarcado es central a la manutención del capitalismo, es central al proyecto histórico del capital y de su norte, la acumulación, concentración. Porque por favor, porque estábamos pensando siempre la cuestión de las mujeres, del feminismo, como un tema de una minoría, de una minoría política, o sea, de un interés parcial particular que son las mujeres. Y ellos nos están mostrando que no se trata del interés particular de un grupo, de una identidad política, las mujeres. Esto es interesantísimo, no me había quedado claro de lo anterior. Entonces lo que vos decís es que el avance de estas reivindicaciones es un avance que tocan el centro de gravedad de todas las asimetrías y de todos los poderes. El tema ellos nos han demostrado que fue un error del feminismo acatar que somos un problema de minoría, un problema de una parte, de una particularidad de la población. Ellos nos están mostrando que es central para la manutención del orden del capital. Gracias, Lucho, gracias, porque todavía le debo el cafecito a Telma. Pero Telma, pará, a Rita, no, perdón, porque además me quedé con lo último que dijiste y era una de las preguntas fundamentales que te quería hacer, y es, si alguien que busca perpetuar esos esquemas de dominación, los esquemas de dominación no solo del capitalismo, sino de esta fase del capitalismo, de esta expresión horrorosa del capitalismo que nos toca vivir ahora, levanta la bandera feminista para fingir, para sacar pecho, para sacar rédito. Yo he visto intelectuales orgánicos del macrismo tuitear tu nota con Mariana Carvajal del domingo en página 12 y levantarla como quien se lava, se baña y dice, mírenme, ¿no? Eso demuestra su falta de inteligencia, porque no la han entendido entonces, no entendieron lo que dije en la nota, pues quizás escribimos un poco difícil en la nota y esas personalidades no fueron capaces de entender lo que estaba ahí escrito. De cualquier manera, es cierto también que la temática de las mujeres, nuestro problema excede un partido político. No quiero que se confunda una posición insurgente como es el feminismo con formas ya antiguas y superadas de partidarismo político. No va por ahí, va por otro lugar. La historia va por otro lugar, la insurgencia va por otro lugar. En ese sentido, si los que han entendido lo que dijimos ahí, Mariana y yo, en esa interlocución que tuvimos, y lo entendieron bien y lo adhieren a ello, bienvenidas o bienvenidos, porque por ahí hacemos otra historia. Lo que pasa es que a su vez esos mismos personajes intervienen en la realidad de otra manera, ajustando el presupuesto, votando leyes que recortan derechos, interviniendo incluso en la lucha de clases en contra de lo que vos decís, digamos, o sea... Entran en contradicción. Sí. Esperemos que en algún momento perciban que su adhesión a las posturas del feminismo en Argentina hoy, que es un momento magnífico de la voz de las mujeres en Argentina, y sus posturas políticas entran en contradicción y tendrán que elegir. ¿Y qué opinás sobre el uso que hacen otros, los que destacan el abusador del otro? O sea, la miseria habitual de los medios, pero el que dice, ante los dos legisladores denunciados en las últimas semanas, o publican solo el de la Cámpora o publican solo el del radicalismo de Cambiemos, digamos, el que se monta sobre esto para enlodar al adversario circunstancial, menor, coyuntural. Sí. ¿Eso cómo lo ves? No se puede replicar, no se puede empezar a tomar y que sea un uso espurio de lo que ustedes hacen.
¿cómo entra la lucha de las mujeres o el camino de las mujeres ahí? Tendría que pensarlo, porque estás hablando con una persona que no vive todo el tiempo acá. Entonces hay una cantidad de información que yo no la tengo, porque ni miro la televisión en Argentina, o sea, y paso muy rápidamente por el momento por aquí, no es que no entiendo muy bien a qué te referís. No, a esto, a miserias de la utilización de la coyuntura, pero está bien, tampoco son lo central. Lo central es cómo evitar que esto pase con la próxima generación. Y ahí, bueno, vos en contrapedagogías de la crueldad, a lo que llamás es a eso, a tratar de desaprender eso que nos enseñan. Exacto, yo creo que la política va a cambiar de formato. Una de las cosas que digo es que en los años 60 y 70 las feministas dijeron lo personal es político, y cambiamos lo personal. O sea, cambiamos mucho de nuestras formas de sexualidad, de formatos de familia, entrar en las profesiones, luchar por espacios profesionales, por carreras. Eso lo cambiamos y nos olvidamos de cambiar la política. Y la política, eso es lo que está cambiando hoy. A ese puerto llegamos hoy. O sea, esa política con varios vicios de la política partidaria, sindical, ¿no? Varios matonismos políticos. La política de las mujeres los está echando por tierra. Estamos inaugurando una nueva era de la política, donde va a ser revisada inclusive la relación Estado-sociedad. Tenemos mucho para hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo es un hacer política en estilo femenino? En clave femenina. ¿Y cómo es? Tiene muchas características, pero lo primero es que no burocrática. La burocracia es el blindaje del poder. Tengo una definición no weberiana de burocracia. No la veo como, quizás para Europa sí, ¿no? Como esa etapa racional de la política. Sí. No. Yo veo que la burocracia entre nosotros es un blindaje del poder, ¿no? Y la política de las mujeres es tópica, inmediata, pragmática, ¿no? De la defensa de la vida aquí y ahora, muy vincular. O sea, donde hay mujeres, inclusive en su vinculación con territorios, ¿no? Por ejemplo, me han preguntado, el asesinato, el asesinato, el homicidio de Berta Cáceres, ¿fue un feminicidio o no? O sea, porque ella fue un liderazgo, o sea, una líder que luchó por temas que hombres también son asesinados por luchar por esos temas. Sí. Entonces, ¿por qué sería un feminicidio? Lo pensé bastante. Fue un feminicidio porque en ella se mató una manera de hacer política. Una manera de hacer una política comunal, vincular, desde la cocina. Que es lo mismo que vos decís que atacaron los de Ríos Montt en Guatemala a las mujeres mayas, a la mujer que portaba lo comunal. Ahí se atacó a la mujer porque esas mujeres eran esposas de luchadores por la tierra, por los derechos a la tierra, que fueron desaparecidos y torturados hasta la muerte. Y se las atacó sexualmente, se las redujo y sometió a esclavitud sexual. Horrible. Rita, me tengo que ir, pero en lo último, quiero que me digas la frase que te dijo el jefe de policía ese de Salvador. El jefe de policía me dijo que, lo siguiente, sorprendente, ¿no? Que inteligente. Que la mujer del mañana no sea el hombre que estamos dejando atrás. ¿Y qué quería decir? Y el énfasis, hay que entenderlo ahí, ese hombre lo estamos dejando atrás. O sea, lo que él me dijo categóricamente es que a ese hombre lo estamos dejando atrás. Gracias, Rita, por venir a Brotes Verdes. Quédate, después de esta brevísima pausa, Noé Barral Grijera, y no solamente el peor periodo de sesiones extraordinarias para el gobierno, sino también quién va a pagar la campaña política 2019. Ya mismo.